Nos encontramos en la intimidad de un joven provinciano, representante de la Cámara, que está gestionando un proyecto muy pero muy importante para los estratos 1, 2 y 3. Para los que lo conocen y no lo conocen, ¿quién es Wilson Gómez Velázquez? Bueno, como usted lo acaba de señalar, por supuesto, un provinciano, porque alguien que haya nacido en un pueblo como el mío, de escasamente 11.000 habitantes, enclavado en las montañas del norte del Tolima, pues difícilmente puede decir que hace parte de una cultura citadina. Yo vengo de esa región, del norte del Tolima, en los límites con Caldas, una zona cafetera productora de ese delicioso café colombiano. Como cualquier campesino de la región, lleno de sueños e ilusiones, arrojado a la ciudad a escasamente unos 19 años de edad. Llegado a esta ciudad como la inmensa mayoría, buscando una oportunidad, porque cualquiera que se venga del campo se viene a Bogotá bajo el entendido que en la provincia siempre le dicen a uno que Bogotá es la ciudad de las oportunidades. Por eso llegué yo aquí a Bogotá, ya llevo alrededor de 20 años en esta ciudad, con la ilusión grandísima que aquí iba a encontrar la posibilidad de tener una carrera profesional, de conseguir un empleo, de tener una familia, y puedo decir, por supuesto, gracias a Dios que soy uno de los privilegiados, porque he encontrado cada uno de esos propósitos que me he puesto en la vida, he logrado consolidarlos en esta ciudad a la que quiero muchísimo, porque finalmente, aunque no nací en ella, hoy le debo todo a Bogotá. ¿Terminó sus estudios secundarios en Bogotá? Los estudios secundarios los terminé en Armenia. A mí me dice un compañero en el Congreso, me dice que yo no soy tolimense, bogotano ni quindiano, sino que soy un colombiano. Finalmente he puesto un granito en cada una de las regiones. Yo me gradué en Armenia porque en Armenia vive la familia materna y allí terminé el bachillerato, entre otras, en una academia militar que me permitió conocer un poco la vida castrense, de la cual quise hacer parte también. Pero fueron, entre otras razones económicas, las que me impidieron seguir. Sería hoy, si Dios me lo hubiera permitido, tal vez sería un mayor o tal vez coronel del ejército, pero las circunstancias económicas me trajeron a Bogotá a buscarme otras oportunidades. Termino siendo, como lo soy hoy, comunicador social, y esa carrera a la que le debo mucho me permitió abrirme las puertas en el tema político. ¿Comunicador social lo terminó aquí en Bogotá o también en Armenia? La comunicación social la terminé aquí, y aquí hice 2 especializaciones en temas del sector público, y como le digo, eso me ha permitido poder abrir las puertas en lo que es el tema político. Bueno, y un comunicador social, ¿cómo se vincula a la política? Esa política tan brava, tan difícil. ¿Cómo llega una persona joven, una persona de provincia, una persona de Calo Cabildo, Palo Cabildo, como usted mismo lo dice, que no hay muy poquitos habitantes? ¿Cómo golpea fuerte a una ciudad como es Bogotá? Yo creo que la comunicación es el canal más fácil para poder llegar a la política. Es más difícil no decir cómo termina un médico en la carrera pública. Para el comunicador es más fácil. Yo llegué aquí precisamente a cubrir noticias de esta ciudad. Trabajé en varios medios de comunicación del orden nacional y finalmente terminé dirigiendo un noticiero local, que era el noticiero del Canal Capital en el momento, del cual fui su director. Y ese recorrido me hizo que me convirtiera en una persona experta en la ciudad. Entonces ya podía hablar de temas de esta ciudad, que tampoco es que todo el mundo sepa de los temas de Bogotá. Me especialicé en ello y a través de eso, por supuesto, empecé a conocer a la clase política bogotana. Y bastaron muchos años, por supuesto no es una cosa de 1 ni de 2, sino alrededor de 12 años tratando de abrirme un espacio, de abrir un camino en actividades del sector público. Yo trabajé en el Congreso de la República como asesor, luego fui director de la Escuela de Capacitación de la Contraloría de Bogotá, he sido consultor de Naciones Unidas y en ese ámbito empecé a conocer a mucha gente en la ciudad, de tal manera que en un momento la gente empezó a impulsar mi nombre para el Congreso de la República. Yo aspiraba dentro de mí tener la posibilidad un día de ser concejal de la ciudad, pero fíjese usted que las circunstancias dieron para que no fuera de manera directa al Consejo, sino que llegara casi que un salto de garrocha al Congreso de Colombia. Y vuelvo y digo, eso es un privilegio que, por supuesto, Dios me ha puesto en el camino. Exacto, un escalafón que fue el Consejo. Ya llega a la Cámara, y en la Cámara, ¿cuál ha sido el desempeño, cuál ha sido sus proyectos
bandera que ha presentado ante los compañeros suyos para gestionar en favor de la comunidad? Llegar al Congreso pues no fue fácil, primero porque alguien desconocido como yo que llegara al Congreso de la República difícilmente podía alcanzar las metas electorales que alcanzamos. Entonces fuimos la segunda votación electoral dentro del partido de la U, con cerca de 40.000 votos, 39.000 para ser exactos. Por encima tan solo una persona que con el voto de opinión logró ganarnos, pero nosotros con esa mezcla entre opinión y organización, porque tengo muchos amigos en los barrios de la ciudad, logramos construir un trabajo político muy importante. Para ello, construimos unas propuestas que no nacen de grandes estudios ni de haber contratado grandes expertos en el país, sino de haber salido temprano a los barrios, haber escuchado a unos ciudadanos. Y es así como, estando en unas primeras reuniones, en plena campaña, escuché hablar a una señora madre de familia quejarse de los suntuosos intereses que le cobraba el ICETEX, de haber perdido su casa como consecuencia de haberse ilusionado con la posibilidad de darle una educación a sus hijos, y eso la tenía en la ruina ella y con la imposibilidad mejor de que sus hijos se prepararan como profesionales. Yo que pasé por una experiencia similar, porque tardé 10 años haciéndome profesional, como le pasa a la inmensa mayoría de los colombianos del estrato 1, 2 y 3, que no encuentran la posibilidad económica de iniciar una carrera y terminarla a los 5 como debería ser, sino que cuando hay trabajo se estudia y cuando no se suspende. Yo fui víctima de eso. Esa situación me llamó mucho la atención y decidí abanderarme de un proyecto de ley que eliminara los intereses del crédito del ICETEX en Colombia para los estratos 1, 2 y 3, que son los estratos subsidiables. Entonces nos dimos a la tarea, aunque al comienzo pareció imposible, y el propio gobierno nacional, cuando recién llegamos al Congreso, me dijo que era una utopía, que yo estaba planteando algo que no se podía. Finalmente el presidente Juan Manuel Santos decidió aceptar esta solicitud, se dio cuenta que era viable y asignamos los recursos suficientes para que hoy sea una realidad. En el Plan Nacional de Desarrollo hemos eliminado los intereses del crédito de educación superior para el estrato 1, 2 y 3, garantizando que quien acceda hoy a una carrera tan solo tenga que devolver el capital de lo que le han prestado sin un solo peso de interés, sin que tengan que pagarle al Estado como sucedía antes mientras estudiaban, porque antes un joven se matriculaba y al mes siguiente ya tenía que dar la primera cuota, y esas cuotas no alcanzaban ni siquiera para pagar el interés de lo que le causaba la deuda. El ejemplo que yo llevé al Congreso nace de una niña, precisamente de una localidad que en Bogotá se llama Tunjuelito, que todos conocemos, de uno de los sectores más vulnerables, donde esta niña, siendo del estrato 2, sacó un crédito de 48 millones de pesos. A los 5 años debía 78 millones de pesos. Terminados los 5 años, el ICETEX le dice: le voy a capitalizar todo el monto de la deuda y a partir de ahí usted no va a pagar intereses sobre ese total. Es decir, pagó intereses sobre los 48 y se le acumularon, se le convirtieron en 78. Luego esos 78, cuando termina la carrera, le dice: le voy a dar 10 años de plazo, y en esos 10 años me paga intereses sobre los 78, la deuda ascendía a 138 millones de pesos. Ningún joven del estrato 1, 2 o 3 tendrá la posibilidad de pagar una carrera que resulta ser más costosa que la vivienda de su propia familia. Entonces, esa fue la gran tarea que conseguimos, la lucha que seguimos encaminando para convertirlo en una ley que jamás finiquite y que le permita a los más pobres de este país acceder a un título profesional, bajo el entendido que la educación será la única posibilidad que el país realmente tenga desarrollo. No podrá encontrarse desarrollo simplemente en el asfalto, en las buenas autopistas, en la buena infraestructura, que es necesaria sí, pero nada nos sacamos con que un joven camine sobre buen asfalto si no tiene nada en su cabeza. Y esa fue una de las iniciativas y propuestas que yo llevé al Congreso de Colombia, que hoy es una realidad. Representante, en ese orden de ideas habla usted claro sobre ese tema tan importante como es el estudio. Esa parte también ahí se puede evitar la deserción de los estudiantiles. Por supuesto, porque una de las causas que lleva a la deserción es precisamente la falta de recursos. Cuando los jóvenes accedían al crédito, lo hacían con mucha ilusión y sus padres incluso respaldaban la deuda con la vivienda con la ilusión de que sus hijos se graduaran. Pero infortunadamente, el hecho de que tuvieran que pagar mensualmente
una cuota para amortizar esa deuda, los llevaba a verse colgados. Hoy el joven puede estudiar de manera tranquila los 5 años sin que tenga que pagarle un solo peso al Estado. No le va a pagar un peso. Terminados los 5 años, tiene 1 año de gracia y hasta 2 si no ha encontrado empleo. Y será después del 7.º año que empiece a retornarle al Estado el capital sin un solo peso de interés. Entonces, eso le garantiza a los jóvenes que no haya la deserción que hay hoy, porque infortunadamente, dentro de los 47 millones de colombianos, si hacemos cálculos entre las edades de los 17 a los 23 años, que esos jóvenes deberían estar en una universidad, estamos hablando alrededor de 4,5 millones de jóvenes. Hoy tenemos en las universidades y en las instituciones técnicas solo 1.500.000 jóvenes colombianos, entre esas y muchas más edades. Pero si hacemos cuentas, entre los colombianos que, como la inmensa mayoría, y como me pasó a mí, iniciamos la universidad después de los 24 años, entonces serían 8 millones de colombianos los que deberían estar hoy sentados en un aula. En un pupitre. En el pupitre que transforma vidas, porque cada vez que sentamos un joven en un pupitre le estamos transformando la vida. Y vuelvo y reitero, perdóname que me ponga en primera persona como ejemplo, pero puedo decir que soy ejemplo de ello. Cuando yo me senté en un pupitre empecé a transformar mi vida. Y el sueño de una nación que se diga una nación respetable tiene que ser esa, transformarle la vida a los ciudadanos para que dejemos de hablar de un país tercermundista y convertirlo en un país de avanzada, como no lo tenemos hoy infortunadamente. Pero algunos pueden criticar que al bajar la tasa de interés del ICETEX, como lo hicieron los muchachos ahora en las protestas estudiantiles, estábamos incentivando a que los colombianos se endeudaran. Tenemos que no verle lo negativo, sino lo positivo al crédito de educación. Crédito de educación que es de libre albedrío, es para el que quiera, y para la inmensa mayoría, porque así nos toca en este país donde el Estado no tiene para subsidiar el 100% de la matrícula, porque entrar a la universidad pública se volvió un problema también, es una lotería encontrar un cupo en la universidad pública. Y sucede que aunque nuestros hijos encuentren un cupo en la universidad pública, no pueden autosostenerse en ella, dependen del bolsillo de sus padres, porque necesitan para la manutención del transporte, de la alimentación, de las fotocopias. Generalmente, ¿qué sucede con los jóvenes más pobres? Están obligados a trabajar en el día y a estudiar en la noche. Por esa razón es tan importante el subsidio de los intereses en el crédito de educación, para que nuestros muchachos más pobres puedan estudiar en la noche, trabajando en el día y a través de ese sueldo poder pagar, pero solo el capital, sin un solo peso de interés. Señor representante, ¿cómo podemos divulgar nosotros a todas las personas interesadas, todos los estudiantes, para que se conozca este proyecto que usted ganó, para que la gente tenga sus derechos y podamos compartirlos? Por decir algo, sabemos que ya no hay, en los créditos de intereses no hay interés. Nosotros, ¿cómo le transmitimos a todas las familias que acudan al ICETEX o acudan a un préstamo? ¿Cómo vamos a divulgar para que la gente se entere de ello? Bueno, en el momento en que el proyecto fue aprobado hubo una divulgación del orden nacional, los noticieros del orden nacional le dieron un despliegue a ello, pero por supuesto no basta eso para que la gente se dé cuenta. El ICETEX, y lo conversé hace poco con la presidenta de la institución, viene adelantando una campaña, y viene una campaña publicitaria agresiva, donde le van a dar a conocer a los estudiantes esa posibilidad. Y yo arranco la segunda etapa del proyecto, que tiene que ver con la condonación de los intereses para los que hoy están en mora. Porque si bien el Estado le condona los intereses al infractor en la calle, al que conduce un vehículo, y cada rato salen lo que se conoce en el Estado como amnistiar al infractor, vamos a condonarle la deuda en los intereses al que infringió la norma a través del vehículo en las calles de la ciudad, y lo hacen con estos infractores. ¿Por qué no condonarle los intereses al joven que hoy tiene la deuda, infortunadamente muy grande, en una institución como el ICETEX? Entonces la segunda etapa de ese proyecto será la condonación de los intereses para aquellos que hoy son morosos, para aquellos que han perdido hasta la vivienda como consecuencia de ese crédito, porque es una deuda que el Estado tiene con ellos. Pero será responsabilidad del ICETEX promover y entregarle la información a los ciudadanos para que puedan acceder al crédito. Señor representante, ¿hay forma de andar difundiéndolos a través de los colegios, todas las personas que están terminando su grado 11, y informando qué derechos pueden adquirir en ICETEX? Los colegios podrían ayudarnos mucho en ello. Yo hago lo que puedo, y por eso cada vez que me invitan a algún programa periodístico, de lo primero que hablamos es del tema ICETEX, porque se nos convirtió en una bandera.
pero por supuesto uno le pide a cada colombiano, porque este no es un proyecto solo para Bogotá, sino para cualquier rincón del país, que nos permita, a través del voz a voz, dar a conocer esta posibilidad desde el Amazonas hasta la Guajira o desde el Arauca hasta el Chocó, para que todos los colombianos tengan la posibilidad. Y para más ejemplo y testimonio el caso suyo, viene de provincia y hizo todos sus cursos, su propósito era ese. Por supuesto, por eso que yo insisto en el tema de la educación, porque aquí nos han metido el cuento que es que nuestros muchachos no tienen la misma capacidad que los jóvenes de Europa o de Estados Unidos, y eso no es cierto. Tenemos la misma capacidad y la misma condición los seres humanos. Lo que sucede es que allá existen gobiernos que realmente incentivan la educación, ayudan económicamente, mientras que el nuestro se queda corto en esa posibilidad. Representante, por último, ¿usted qué opina de un tema tan álgido que están tocando ahorita, del implante del segundo idioma o el idioma universal en las universidades o en los colegios? Nosotros tenemos que ser liberales de pensamiento, y uno no puede quedarse, como les señalaba hace un rato, hablando de simplemente el pasado, lo que sucedió, y arraigarnos a que como tenemos una lengua materna, entonces no deberíamos aprender otra. Yo soy partidario de que nuestros jóvenes tengan la posibilidad, como sucede en Oriente, en Japón, en China, donde los jóvenes a los 16 años ya dominan una segunda lengua y a los 20 ya tienen una tercera lengua, y eso les abre la posibilidad de conquistar el mundo. Nosotros no podemos quedarnos aquí con que simplemente vamos a hablar el español y que no vamos a aprender otra, porque sería recibir la influencia de gobiernos extranjeros, si fuera el caso. Aquí hay que aprender una segunda lengua para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de competir con esos otros que están tratando de influenciarnos, y una tercera si fuera el caso. Entonces yo comparto esa posibilidad. Y permítame terminar diciendo que en el Congreso de la República trabajamos no solo los temas que hemos hablado, sino que también quisiera compartir dos brevemente. El primero tiene que ver con eliminar el ahorro programado en Colombia para convertir el subsidio en cuota inicial y garantizarle de esa manera un techo a los colombianos. Hoy difícilmente un colombiano puede acceder a un crédito de vivienda porque infortunadamente está obligado a ahorrar mensualmente, y nadie que pague un arriendo que devenga un salario mínimo tiene la posibilidad de pagar el arriendo y de sacar para ahorrar para que le entreguen un subsidio. Si eliminamos el ahorro programado, convertimos el subsidio en cuota inicial, muchos colombianos tendrán la posibilidad de acceder a una vivienda. Y en segundo lugar, o en tercero mejor, estamos proponiendo en el Congreso de Colombia que así como en este país hay cárcel para el padre irresponsable que abandona a un hijo, haya cárcel para los hijos irresponsables que abandonan a sus padres. Porque infortunadamente en Colombia el adulto mayor está siendo relegado, se convirtió en un estorbo en la casa o en un estorbo en la calle para la sociedad. Todos vemos a muchos abuelos en la calle mendigando la posibilidad de un pan, otros abandonados por sus familias en aquellos hogares de paso que nunca más volvieron a ver por ellos. Esos hijos tienen una responsabilidad con quienes les dieron la vida, y segundo, además, con quienes los convirtieron en lo que hoy son. Yo vuelvo a exaltar la labor de mis padres, que si bien no tuvieron recursos, me influenciaron significativamente para que un día pudiera ir a educarme. Yo no me explico a mis padres de dónde sacaron tanto entusiasmo para incentivarme a mí, sabiendo que mis padres no son bachilleres, pero siempre me decían que sería la educación la que me iba a generar una oportunidad. Y muchos padres, aun cuando sean campesinos, aun cuando sean humildes, siempre influencian a sus hijos muy bien, y son lo que son hoy gracias a el ejemplo que ellos les han dado. Pero infortunadamente nuestros padres están siendo relegados. Sociedades como Japón y China, vuelvo a poner el ejemplo, son sociedades donde basta con que usted tenga unas canas en el cabello para que el Estado lo proteja y para que su familia lo considere el sabio de esa casa o el sabio de la sociedad. Aquí basta con que usted tenga unas canas en la cabeza para que empiecen a considerarlo el estorbo de la casa o el estorbo en la sociedad, o un mueble más. Por esa razón hay que garantizar que así como el papá se responsabiliza a uno cuando uno es niño, uno vuelve a un estado de indefensión cuando ya está viejo. Y esos jóvenes tienen que pagar hasta con cárcel si se atreven a abandonar a sus padres un día. Uy, qué bueno, señor representante, que conozcamos ese proyecto para que, verdad, muchos padres y muchas personas de la tercera edad desafortunadamente andan mendigando el amor que le dieron a sus hijos cuando estaban pequeños y necesitaban de él. Pues a la prueba nos remitimos de la persona que se prepare y estudie, como dice usted, que pues qué mejor testimonio de una persona que haya llegado y el cargo que está ocupando.
Lo último sería para finalizar, ¿quién es Dios para usted? Dios es todo. Yo le contaba a unos amigos hace un par de semanas precisamente que si bien a ratos uno es injusto con Dios porque no le dedica el tiempo que debería dedicarle, yo jamás me olvido de Dios, nunca, y siempre están mis oraciones y siempre le pido que sea su sangre la que proteja mi hogar y proteja mi familia, proteja a mis hijas. Hoy que soy padre de familia y que tengo 2 niñas, pienso con mucha más madurez que lo que pensaba hace unos años cuando no las tenía, y mucho más cuando son niñas. Eso lo lleva a uno a acordarse de ese ser. Y siempre le digo, por supuesto, a Dios que me permita seguir su camino, decirle que yo le tengo temor a Dios, que le temo a ese ser supremo que nosotros tenemos, el cual no conocemos físicamente, pero que sabemos que existe, que hay un Dios que es el que guía nuestro camino, el que guía nuestras actuaciones, el que castiga si cometemos errores, decirle que nos perdone por todo lo que hacemos, que siempre le tengo un temor, un respeto grande, pero que también sé que ese es el que nos permite abrir las puertas y, por ejemplo, en el caso mío, llegar donde yo he llegado, como usted me decía al comienzo, que siendo un provinciano en un pueblo tan pequeño, yo me siento un privilegiado y un bendecido de Dios de la posibilidad de estar hoy donde estoy. Señor representante, muchas gracias por permitirnos conocer la otra cara. La otra cara no la política, sino la cara de intimidad, la cara de su familia, de su hogar, la que comparte todos los días después de sus labores cotidianas. No, a ustedes mil gracias porque me han permitido expresarle a muchos ciudadanos quién soy, porque en realidad hay muchos colombianos que pueden creer que quien se dedica a la actividad política simplemente está sentado calentando una silla en el Congreso de Colombia, y yo siempre he dicho que yo no fui al Congreso a sentarme a calentar una silla y a acabar el pantalón, sino a tratar de, cada vez que me den la oportunidad, de hacer algo en beneficio de este país, y es lo que estoy intentando hacer. Muchas gracias, señor.